Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta oportunidad, escudriñando las Escrituras. Título de este pasaje que vamos a escudriñar las Escrituras es: ¿qué hizo Naamán para sanar de su lepra? Nosotros sabemos que Naamán era un general del rey de Siria. Los sirios adoraban a otros dioses, al dios sirio del viento, de la tormenta, y tenían otras costumbres. Ahora, sí conocían al Dios de Israel, lo conocían así como el Dios de Israel, pero por las hazañas, por los comentarios. Pero ellos tenían su propio Dios. Veamos entonces y empecemos a escudriñar el siguiente versículo. Segunda de Reyes, el capítulo 5, el verso 10, que dice: Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Veamos quién era Naamán. Vamos entonces a retroceder un poco. Acá tengo las escrituras. En el capítulo 5, ¿sí?, de Segunda de Reyes nos dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria. ¿Sí? Era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Cuánto tiempo habrá tenido su lepra? No lo sabemos, pero al parecer que su lepra y su trabajo de general iban a la par. ¿Sí? De Siria habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entró Naamán y habló a su señor, el rey. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Y llevó la carta al rey de Israel, y decía así. ¿Qué decía la carta? Decía lo siguiente: Cuando llegue a ti esta carta, he aquí sabrás que yo he enviado a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Acaso soy yo Dios, que da muerte y que da vida, para que éste envíe a mí a un hombre a fin de que lo sane de su lepra? Cuando Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: Venga él ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y llegó Naamán, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo, el profeta de Dios, le dijo: Lávate 7 veces en el Jordán. ¿Por qué le envió Eliseo a Naamán que se fuera al río Jordán? ¿Qué señal estaba dando y qué señal nos da a nosotros? Que se vaya y se lavara.
en el río Jordán. ¿Por qué el río Jordán y por qué no otros ríos como Naamán, que luego se fue molesto, que habían ríos mejores en Siria? ¿Por qué en particular el Jordán? El Jordán tiene algo en particular. Vayamos a las Escrituras, a Juan, el capítulo 9, y vamos a encontrar al Señor en ese lugar, cerca al río Jordán. ¿Y por qué es tan importante que lo haya mandado a lavarse a ese lugar? Muy bien, entonces vamos a ir a Juan 9. Busquemos, si tienen sus escrituras a la mano, busquemos Juan, el capítulo 9. Recordemos que estamos en el programa Escudriñando las Escrituras, a partir del capítulo y del versículo de Segunda de Reyes 5, el versículo 10. Muy bien, estamos en Juan 9 y vamos a leer juntos para poder entender el propósito de que Eliseo, el profeta de Dios, le haya enviado a Naamán a lavarse al río Jordán para que sea sanado. Si él obedecía, sería sanado de su lepra. Veamos qué correlación tiene esto que le mandó a Naamán el profeta Eliseo. Muy bien, el capítulo 9 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: Ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Quiero repetir y quiero que quisiera que meditemos en este versículo. La respuesta del Salvador a la pregunta que le hicieron sus discípulos. Ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Estamos viendo algunas cosas que pueden suceder, el porqué de los cojos, el porqué de los ciegos. ¿Cuál es su propósito que estén en la tierra y que te padezcan esto? Todo tiene un propósito. Veamos, continuemos con la lectura. Yo tengo que hacer las obras del que me envió. Entre tanto que dure el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, esto es importante aquí, que se puede correlacionar con lo que dijo Eliseo, el profeta de Dios, a Naamán el sirio. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces fue y se lavó, y cuando regresó, ya veía. ¿Qué sucedió con el ciego? Él fue a la orden o al mandato del Señor, con el lodo puesto en sus ojos, y se fue y se lavó en el estanque de Siloé. Y al obedecer, al lavarse, él vio. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían,
¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué el ciego pudo ver? ¿Realmente qué sucedió? Vamos a analizar esto. Le encuentra el Señor al ciego. Le unta con lodo los ojos, con barro. Y le manda que vaya al estanque a lavarse. Entonces, el ciego tenía dos opciones. Con lo que hizo el Señor. Él pudo renegarse, fastidiarse, porque el Señor había echado lodo en sus ojos y quedarse ahí, renegando, tratando de sacarse el lodo de los ojos, o bien ser obediente a las palabras de Jesús. Así que él determinó, el ciego, la opción 2, de obedecer al Señor, de ir al estanque de Siloé, haciendo un esfuerzo. Imagino que ha caminado unas cuadras o algunos metros, posiblemente con ayuda o sin ayuda, no lo sabemos, pero llegó al estanque. Se sumergió un poco, no sabemos cómo, y él comenzó a lavarse. Y al cabo que comenzaba a lavarse y sacarse todo el lodo de sus ojos, él, dice, comenzó a ver. ¿Sí? Y comenzó a ver. Y se fue alabando al Señor. ¿Qué sucedió entonces? Es la obediencia a las palabras del Señor, ¿sí? Que le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Le dijo esas palabras nomás, ¿sí? Nada más. No le dijo que fuera, si se lavaba iba a ser sanada, no. Solamente ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué sucedió entonces? Nuevamente, él obedeció al Señor. Se lavó. La obediencia es algo muy importante aquí. El principio de la obediencia al Señor, al Dios de Israel, puede producir milagros en nuestras vidas. Regresemos nuevamente a Naamán, porque ya podemos comprender que la obediencia produce milagros. Y la pregunta sería, ¿Naamán fue obediente en el acto
a la recomendación de el profeta Eliseo? Veamos lo que sucedió. Versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11, y dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía hacia mí, para mí, o sea, en otras cosas, en sus pensamientos, ciertamente él saldrá y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Aquí miren la forma, en Jehová su Dios, porque no era el Dios de Eliseo. Y alzará su mano a los cielos y moviéndola sobre la parte enferma, sanará la lepra. Él decía, él quería una sanación instantánea. Él pensaba que con solo las palabras y haciera un ademán con las manos, se sanaría inmediatamente. El versículo 12 dice: sigue quejándose Naamán. El Albana y el Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, rumbo a Siria. Enojadísimo Naamán, herido en su orgullo. Recordemos que era general del rey de Siria, de alta alcurnia. Él estaba acostumbrado a que se le obedeciera al pie de la letra. Por eso estaba enojadísimo. Es más, estaba mucho más enojada que Eliseo, el profeta de Dios, le haya enviado a su criado. Eso parece que le enojó mucho más. Pero sus criados se acercaron a él y le hablaron diciendo: Padre mío, con todo el respeto que se merecía. Al parecer que les trataba bien a sus criados, porque si no, no se hubieran preocupado sus criados por él. Al parecer que era un hombre de buen corazón con su gente, con sus criados. Entonces sus criados le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio. Nuevamente vamos a ver ese versículo para analizarlo. ¿Sí? Sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio. Ellos lo vieron, sus criados comprendieron, y por eso le dieron ese consejo. Cuanto más si solo te ha dicho. General Naamán, lávate y serás limpio. ¿Por qué no haces la prueba? ¿Qué pierdes? Hacer la prueba. Esa gran cosa es importante el por qué el autor lo escribió. Cuando dijo: si el profeta te mandara alguna gran cosa,
¿Esa era una gran cosa o una pequeña cosa? Si le mandara una gran cosa, ¿él lo haría? Y si solamente le pidiera una pequeña cosa como lavarse, ¿no lo haría? ¿No lo haríamos nosotros? Nuestro corazón, ¿cuán duro puede estar no obedecer una gran cosa o una pequeña cosa que nos salvaría, que nos sanaría? Veamos lo que nos dice Alma en el capítulo 37, y en el capítulo 37, versículo 6 y 7, para poder comprender mejor a lo que se refiere esta gran cosa. Veamos entonces capítulo 37, versículo 6, vamos a leer y 7. Luego vamos a leer el versículo 41. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Y en muchos casos, los pequeños medios confunden a los sabios. Este pequeño medio que le estaba diciendo, lávate 7 veces en el Jordán y serás curado de tu lepra que por tantos años has tenido. El versículo 7 continúa Alma diciéndonos, y el Señor Dios se vale de medios, para realizar sus grandes y eternos designios. ¿Cuál era el medio para Naamán? Era que él pudiera ir, sea humilde, se humillara ante el Señor, obedeciera esta pequeña y sencilla cosa que le mandaba el profeta, se sumergiera, solamente se bañara 7 veces en el río Jordán y sería sano. Y por medios muy pequeños, el Señor confunde a los sabios. A él le confundió. Naamán se sintió confundido. Por eso que él se fue enojado y dijo, ¿acaso no hay ríos en Siria mucho mejores que el río Jordán? ¿Que no puedo ir también bañarme ahí y ser sano? Continúa Alma diciéndose, y realiza la salvación de muchas almas. Por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. En el versículo 41, que tiene que ver a veces con nosotros, y lo que estaba sucediendo con Naamán ahí, y podemos comprender cuán paciente es Dios nuestro Señor. Porque Naamán se fue enojado. Vamos a analizar. 41. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas, mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia. Y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Mas fueron perezosos. No sé si Naamán fue perezoso, o posiblemente sí, no quiso hacerlo, porque estaba enojadísimo. Pero eso
tiene que ver también con nosotros. Al pueblo de Israel, si se acuerdan, se les envió porque Moisés construyó un madero y ahí colgó una serpiente, o mandó a hacer una serpiente en forma de una serpiente de plata, y solo tenían que mirar para sanarse del veneno de las serpientes, porque estaban en un lugar donde había muchas serpientes y picaban y mataban y morían, estaban muriendo muchísimo del pueblo de Israel. Pero muchos de ellos no quisieron hacerlo. Se endurecieron sus corazones y murieron. Pero la sencillez era mirar. Era una señal que Moisés recibió la revelación de parte de Dios que se vería en el futuro. Solamente tendrían que mirar lo que había construido y levantado Moisés. Por supuesto, muchos miraron, pero también muchos no miraron. Endurecieron sus corazones y murieron. Aquí con Naamán estuvo al punto de pasar eso. Se había enojado y cuando uno se enoja se endurece el corazón. Pero tuvo a alguien a su lado, sus queridos siervos, preocupados por él y al parecer que lo amaban, lo querían mucho a Naamán. Sus siervos, sus criados, comprendieron y entendieron. Por eso le dieron ese consejo. Cuanto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio. Veamos lo que sigue. Verso 14 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Él, entonces Naamán, descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Qué sucedió? Si él estaba enojado, él estaba renegando. Quizás a regañadientes fue, o posiblemente a las palabras de sus siervos, de sus criados. Él se sentó, contempló el río Jordán. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué pierdo? Mejor obedezco. Se serenó, posiblemente se humilló, se sintió más humilde y se sumergió en la primera. Se miró, no pasaba nada, porque podía pensar que conforme se iba sumergiendo, él podría estar sanándose poquito a poco, nada. En la primera sumergión, nada. La segunda tampoco. La sexta tampoco. Posiblemente dijo, bueno, ¿qué me quedaré la séptima? ¿Qué pierdo? Ya hice 6 veces, no pasó nada. Bueno, la séptima. Y se sumergió. Quizás con miedo ya no quiso mirarse nuevamente, pensando que no había pasado nada, no hubo ningún milagro en él. Posiblemente con temor, con algo, no quiso abrir o quiso abrir, habrá demorado por abrir sus ojos para mirarse nuevamente. Y poquito a poquito posiblemente abrió sus ojos mirándose y comenzó a ver sus ojos. Y wow, se descubrió que su piel había quedado como la de un niño, completamente sanado. Un hombre viejo con la piel de un niño, completamente limpio, sanado.
Este pasaje lo recordó Jesús cuando estaba en la sinagoga a los judíos. Veamos el Lucas 4:27. Vamos a ver a Lucas, capítulo 4, el verso 27. Y el Señor les dijo, pues estaba en la sinagoga frente al judío, los judíos estaban sorprendidos porque el Señor les había dicho que hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, porque los había leído las palabras de Isaías, que el Señor estaría con ellos. Y los judíos estaban, ¿acaso él no es hijo de un carpintero? Y tantas otras cosas comenzaron a decir, a murmurar. Y él les dijo, y muchos leprosos había en Israel. Miren lo que estaba sucediendo. Israel era el pueblo de Dios. ¿Sí? Recordemos eso. Era el pueblo de Dios. El Señor había dejado mandamientos a través de Moisés y los demás profetas. Y dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, ningún israelita leproso fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué sucedió cuando dijo eso? Entonces todos en la sinagoga se llenaron de ira al oír estas cosas y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. No era su tiempo para morir. ¿Por qué se irritaron los judíos cuando les dijo que muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio? En otras palabras, le estaba diciendo que ellos no tenían fe en el Señor, en el Dios de Israel. Por eso no sucedió los milagros en el tiempo de Eliseo para con ellos. Y un hombre como Naamán, que no era la fe de ellos, incluso que adoraba otros dioses, ¿sí? Era un gentil, un abominado por los judíos, una escoria para los judíos. Fue sanado. Eso les dolió en el alma. Veamos entonces lo que sucedió realmente con Naamán. ¿Por qué fue sanado? Fue la pregunta. De su lepra, Naamán. Alguien que no creía en el Señor. Veamos, analicemos un poco. Muy bien. Hay algo muy importante que él hizo. Veamos primero. Todo empieza, para que se produzca un milagro, empieza por un deseo. ¿Cuál fue el deseo de Naamán? Sanarse de su lepra. ¿Cierto?
Muy bien. ¿Qué pasó? Su sierva, que era israelita, que era la sierva de su esposa, de Naamán, le dijo que si iba a un profeta, al profeta de Israel, él lo sanaría. Esas palabras, al parecer, Naamán creyó. Primer punto. Él deseó, ¿cuál era su deseo? Sanarse. Creyó en las palabras de aquella sierva israelita, sí creyó. Por eso fue al rey de Siria, pidió permiso para visitar a Samaria, donde estaba el profeta Eliseo, e ir donde él fue a él, porque creyó que el profeta Eliseo, invocando al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, él sanaría. ¿Él creyó? Sí, muy bien, él creyó que el Dios de Israel podía hacerle ese milagro. Hasta ahí, muchas personas llegan y logran, como Naamán, hasta ahí. Y le pidió algo sencillo Eliseo. No se hizo como Naamán pensaba, por eso es que se enojó. Le pidió muy bien, Eliseo le pidió a Naamán, dijo, Naamán, vete al río Jordán, sumérgete 7 veces y serás limpio, sanado completamente de tu lepra. Eso le dije en otras palabras. Él se enojó y se fue. Murmuró. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuánto tiempo habrá estado así? No lo sabemos. Pero él estaba, al fin, en el río Jordán. ¿Creía que podía ser sanado hasta ahí? Sí, pero estaba enojado. Y su enojo impedía que fuera sanado. ¿Qué es lo que impedía ser sanado? Obedecer, ir y sumergirse. Eso es lo que impedía ser sanado. Hasta que con la ayuda de sus criados, él hizo. Ejerció la fe. Él creía, primero tuvo el deseo, punto 1. Creyó que podía ser sanado. Ahí está bien. Le faltaba la fe. La fe es acción, es hacer, es obedecer. Ese mandato era sencillo. Lávate y serás limpio. ¿Cuántas veces tenía que lavarse y sumergirse? 7 veces. Así es que él lo hizo. Se fue, obediente, se zambulló 7 veces. Al final, se limpió. El hacer se convirtió en fe. En una fe pequeña, como un grano de mostaza, posiblemente en la primera sumergión, inclusive más pequeño que un grano de mostaza, porque quizás en la séptima sumergión no quiso verse, pero obedeció, cumplió, hizo la acción de la fe. Y milagro, sanó. El poder de la sanación se hizo. Entonces, para que haya un milagro, para que las ventanas de los cielos se abran para nosotros, para nuestro bienestar, para que el Señor ejerza su poder de milagros de sanación en nuestras vidas, tiene que seguir este ciclo. 4 pasos. El primer paso, tener un deseo. Sentir el deseo. Lo hizo Naamán. El segundo paso, creer que puede ser sanado. Lo hizo Naamán. Creyó que el profeta Eliseo, el profeta de Israel, podría sanarle. La fe. Él se sumergió, obedeció al profeta. Abeniagadiente, pero obedeció. Se sumergió y se lavó 7 veces
ejerció la fe, lo hizo, hacerlo. El cuarto paso, poder. Cuando él se vio, estaba limpio como la carne de un niño. Poder, ejerce la poder. Entonces, no solo con creer, recuerdo que son 4 pasos, no solo con creer, se puede ejercer el poder y el milagro en mi vida. No. Necesariamente tiene que pasar por la fase de la fe, de la acción. Sí, yo no puedo ir del simple deseo a la fe y para que se produzca el milagro. No. Tengo que pasar esas 4 fases. La primera fase, el deseo. Segunda, creer. Tercero, la fe en Jesucristo. Y cuarto viene el poder. En otras palabras, el milagro hecho en nosotros o en otras personas. Es como podemos tener y vivir los milagros que el Señor quiere darnos. Principio que hemos aprendido. Entonces, si soy humilde y obediente, Jesucristo puede sanarme. Si está en sus planes del Señor sanarme, me sanará. Seré limpio. Hasta aquí hemos visto Naamán es sanado de su lepra por causa de su fe en las palabras del profeta Eliseo. Y por su fe en las palabras del profeta Eliseo, él se sanó. Y él dio testimonio de que había Dios en Israel. ¿Sí? Yo sé, queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial nos ama y que Jesús de Nazaret es el Dios de Israel. Y Él está deseoso de hacer milagros en nosotros y con nosotros. Nosotros podemos ser sanados tal como Naamán fue sanado. Él es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Misericordioso, bondadoso, paciente también. Lo fue paciente con Naamán, que aún enojado, pero al final obedeció. Él es paciente con nosotros, que también algunas veces nos enojamos. Hasta murmuramos. Él es paciente con nosotros. Seamos obedientes. Al final, seamos obedientes a los mandatos del Señor, a los mandatos de su profeta. Y seremos sanados, seremos curados, seremos limpios. Sé que esto es verdad. Sé de estas cosas con todo mi corazón y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por haber escudriñado las Escrituras juntos y haber podido comprender el por qué Naamán fue sanado de su lepra. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, Shalom. Que la paz reine en sus hogares.
Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias.